Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Live de Clínica Universidad de los Andes. Como siempre les doy la bienvenida a este espacio para que nos puedan enviar las preguntas que quieran. En esta oportunidad, como siempre, les informamos a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Nos va a acompañar el doctor Luis Andrés Vives, él es gastroenterólogo pediátrico, para hablar sobre alergias alimentarias en niños. Así que esperemos algunos segundos a que el doctor se conecte para que podamos empezar. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este live, así que un gusto poder conversar sobre este tema, sobre alergias alimentarias en niños. Sí, muchas gracias por la invitación, Cata, y a la Universidad de los Andes también, por permitirme tener este espacio contigo y con las mamás que nos están oyendo y viendo. La idea es que sea un aporte para ellas y para sus niños, así que feliz. Qué bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas que vamos a resolver con usted hoy día, doctor. La idea es que podamos profundizar sobre distintos temas y también dejar invitados a todos los que están conectados para que nos envíen las preguntas que tengan. Súper. Y, doctor, me gustaría comenzar preguntándole entonces, ¿qué son las alergias alimentarias? Bueno, Cata, las alergias alimentarias son un tipo de reacción adversa a los alimentos hay distintos tipos de reacciones adversas, ¿cierto? Hoy día estamos viendo como muchas de ellas. Por ejemplo, estamos viendo las alergias, estamos viendo las intolerancias, que no son lo mismo, etcétera. Pero es una reacción adversa del organismo frente a un alimento. Denominamos alergia alimentaria cuando somos capaces de identificar un mecanismo inmunológico que está detrás de esta alergia. Así que esa es la definición. Están cada vez más frecuentes, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Creemos que, no sé, hace unos 15, 18 años había una prevalencia de un 3 a 5% de los niños menores de un año con alergia alimentaria. Hoy día creemos que estamos en torno a un 8 o 9% más o menos de los niños menores de un año con alergia a la proteína de leche de vaca y a algunos otros alimentos también. Así que ha ido como aumentando en los últimos años. Y en ese tema me gustaría detenerme un poquito más, doctor. ¿Por qué es algo que ha ido en aumento? Porque son alergias como de estos nuevos tiempos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Se hace ya bastante años atrás, 10, 20, 30 años, estas alergias probablemente, no existían. Y es algo que se ha ido desencadenando con el paso del tiempo. ¿Por qué eso ha ocurrido? Sí, hace 20 o 30 años, Cata, como tú dices, existía mucho menor frecuentemente y también la diagnosticábamos menos. Lo que ha pasado es que en los últimos años, después de la revolución industrial en el mundo entero, con la alimentación procesada, el aumento del parto por cesárea, el aumento de los antibióticos, ¿no es verdad? El aumento de las vacunas también, que son muy buenas y hay que indicarlas, pero también todo eso ha hecho que disminuyan las enfermedades infecciosas, por así decirlo. Sé que estamos llenos de virus y de bacterias y que las mamás van a decir, pero ¿cómo disminuyeron? Sí, hay muchas, pero en general en los últimos años han disminuido. Y por lo tanto ha dado pie a que el sistema inmunológico empieza a reconocer como extraños proteínas que son normales, que toda la vida eran la proteína de vaca, el vacuno, el pollo, etcétera, la leche de vaca, el maní, etcétera, eran alimentos que nuestros niños comían en forma normal y de hecho hace unos años atrás uno le pregunta a un pediatra daban huevo casi que a los 4 meses, etcétera. Era habitual ver ese tipo de alimentación complementaria muy precoz y hoy día eso ha ido cambiando también y creemos que ha cambiado la flora intestinal tanto de la mamá cuando se embaraza, que se traspasa al feto, a su hijo, y también ha ido cambiando la microbiota intestinal del recién nacido y del lactante. Entonces, si genéticamente ese niño o niña tiene una predisposición genética para ser alérgico porque tiene un hermanito, un papá, una mamá, algún pariente cercano que tuvo alergia, se va a expresar hoy día, Cata, con mayor facilidad porque nace ese niño, si nace por parto por cesárea va a tener mayor chance de alergia y si tiene una microbiota, una flora intestinal alterada, va a desarrollar una alergia alimentaria más fácilmente que aquel que tenga la misma chance alérgica por genes, pero nazca por parto vaginal o tenga su flora intestinal normal. Como que son coayudantes de la que previenen, entre comillas, la alergia a un parto normal y el tener una flora intestinal, el no haber recibido antibióticos durante el embarazo, la mamá, etcétera, son factores que protegen de alguna manera la expresión de las alergias. Doctor, súper interesante lo que está comentando y esto tiene que ver con investigaciones recientes que se están haciendo con estos nuevos hallazgos.
Sí, efectivamente, Cata, hemos podido medir la flora intestinal de niños que nacen y desarrollan alergia alimentaria versus niños que de la misma edad que no desarrollan alergia alimentaria o no desarrollan dermatitis atópica, ¿cierto? Que esta piel tan seca en las guaguas hoy día, y hemos visto que los niños que tienen alergia alimentaria tienen un patrón anormal de flora intestinal, que es como que se va repitiendo, que es común en los niños con alergia. Claro. El niño asmático también vemos un patrón común de su microbiota intestinal, que es común en los niños asmáticos. En el niño con dermatitis atópica también, como que hemos podido identificar que los niños con estas enfermedades inmunolérgicas tienen un patrón común de disbiosis intestinal, de flora intestinal alterada, que no lo tienen los niños que no tienen estas enfermedades alérgicas. Entonces, al menos hemos podido hacer la asociación de tales bacterias, esta enfermedad alérgica. Lo que estamos desarrollando y tratando de investigar es cuáles son los metabolitos que se producen en el intestino que inflaman la piel o inflaman el pulmón, y son niños que tienen bronquitis obstructiva o son niños que se resfrían frecuentemente. En eso estamos, en pleno estudio de esa relación intestino-cerebro, intestino-pulmón, en fin, hay distintas vías. No, súper interesante lo que comenta, porque claro, es un patrón en común que puede ser gatillante o desencadenante, ¿cierto?, de este tipo de alergias alimentarias u otro tipo de alergia. Exacto, hemos podido demostrar que la flora intestinal, si somos capaces de cuidarla, prevenir una microbiota y fomentar una microbiota intestinal en la mamá cuando se embaraza y luego en su guagua, vamos a hacer que esas chances de alergia, de atopia, de cólicos, de psoriasis, de asma, etcétera, disminuyan si cuido la flora intestinal tanto de la mamá como la de la guagua. ¿Y cómo se puede cuidar, doctor? ¿Cuáles son las fórmulas que se recomiendan? ¿Hay alguna indicación en particular para poder cuidarla? En general, bueno, tratando que el parto sea un parto natural, un parto vaginal, ¿cierto? Hay veces que eso no se puede, y eso es materia del obstetra, obviamente, y tiene que ser cesárea. Pero si nace un niño por cesárea, tratar de que ojalá reciba lactancia materna, ojalá exclusiva los primeros 6 meses de vida, para que su guaguita se pueble de flora intestinal, flora materna del pecho, ¿cierto? Que es muy buena. Durante el embarazo también, si una mamá sabe que va a tener un parto por cesárea o sabe que ella o su pareja tienen antecedentes de alergia, de atopia, de asma, tratar de comer mucha fruta y verdura, y esto lo digo porque la fruta y las verduras son hoy día considerados prebióticos. Las verduras verdes, brócoli, coliflor, apio, toda la fruta, la cáscara de la fruta, los berries en general, arándanos, frutilla, son muy saludables para la dieta materna durante el embarazo, si uno sabe que va a tener una huevita con alergia o tiene antecedentes, como te digo, de ella o de la pareja de alergia. De esa manera, ¿qué es lo que hacen estas fibras? Aumentan las bacterias buenas del intestino de la mamá, las bifidobacterias. Y esas bifidobacterias se van a traspasar, Cata, ya incluso desde antes del parto. Hay fotografías súper lindas de placentas, de prematuro, en los cuales ya se está pasando bacterias. Antes creíamos que el intestino fetal era estéril, hoy día sabemos que ya le están pasando a la mamá bacterias desde las primeras semanas de gestación, desde el intestino de la mamá a su guaguita. Por lo tanto, si come sano y evitamos el antibiótico durante el embarazo, o si el obstetra le da un antibiótico por una cistitis, una infección urinaria o lo que sea, acordarnos o exigir a la mamá que le exija a su doctor que ojalá le pueda dar también un probiótico, además de la fibra que comentábamos, para que esa flora intestinal no se vea tan alterada. Doctor, muy interesante lo que está comentando, porque a la vez es bastante reciente con respecto a estos hallazgos que se han realizado como en esta materia, y en verdad ahí claramente puede estar este origen de las alergias alimentarias, ¿cierto?, en niños desde sus primeros años de vida. Sí, es verdad. Como que se han juntado distintas cosas. Lo mal que estamos comiendo, por así decirlo, el exceso de antibióticos que hemos ido dando los doctores en los últimos años, el cambio en la flora intestinal materna y del niño, y el aumento del parto por cesárea. Son como y la teoría de la higiene, bueno, que también el exceso de limpieza, de higiene, antes del inicio de la pandemia,
también creíamos y creemos que es uno de los factores que también ha condicionado a que al haber tanta higiene el sistema inmune deje de estar entretenido, deje de estar estimulado por infecciones que no causan nada, sino que son bacterias de la flora de la piel, etc. Y que durante la pandemia, los primeros 2 años de pandemia y hasta ahora, con el exceso de higiene, el lavarnos tanto las manos, el alcohol gel, es fantástico para el COVID, pero claro, también vamos destruyendo nuestras capas de flora microbiana importante, de piel, etc. Entonces, es lo justo, claro. Hay que tratar de usarlo, o en la justa medida, obviamente, pero tratar también de ensuciarnos un poco. Y no sé, yo les digo en la consulta a las mamás cuando me preguntan a partir de qué edad puedo bañar a las guaguas, y les digo, pero ¿qué apuro hay? Claro, siempre decimos al tercer día cuando botan el cordón, pero ¿qué apuro hay si son guaguitas chiquititas de 10 días, 15 días? Claro. Entonces, tratar de como a la antigua, que se ensucien, si se cae el chupete, así nomás, una pasadita rápida y ponérselo, en fin, no ser tan, entre comillas, como aséptico. Claro, porque lo que usted está comentando va muy en sintonía a estos cambios de hábito que se han ido teniendo, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, sí. Porque yo creo que muchos de nosotros recordamos como nuestra infancia, contacto más como quizá con la naturaleza, sí. Estar jugando, ahora sí. Hay todo un tema también con las pantallas, como que ha ido cambiando como el comportamiento, ¿cierto?, con el paso de los años. Exactamente, es súper importante hoy día que los niños jueguen mucho entre ellos, aunque se enfermen un poquitito en el jardín, en la guardería, en la sala cuna. Es cierto, son dolores de cabeza para los papás, para el doctor también, y bueno, y una enfermedad para el niño, pero está entrenándose su sistema inmunológico. Claro. Se está entrenando, cosa que no tuvimos en los primeros 2 años de pandemia, o 1 año, ¿cierto?, de pandemia, en sí. Que tuvimos que sacar a nuestros niños del colegio, del jardín, de la guardería, y eso hizo que su sistema inmune dejara de entrenarse. Claro, dejar de tener contacto. Entonces, por lo tanto, se inmunosuprimió un poquitito, por así decirlo. Y ahora ya con la vía un poquito más normal. ¿Por qué se están enfermando? Porque eso, en el fondo, porque el sistema inmune está reconociendo virus y bacterias que siempre han debido estar en contacto con ellos. Pero en general, ojalá los niños hoy día puedan jugar con tierra, puedan jugar entre primos. De repente yo tengo familias que me dicen, no voy a ir al cumpleaños el sábado porque siempre va mi cuñada con la guagua, o el niño con fiebre. La verdad que no sé, hacer vida normal, ir a campamentos de scout, salir a hacer picnic, hacer camping, ir al campo, ensuciarse un poco más, que también claro que sí. relaja nuestro sistema nervioso también, tanto a los papás como a los niños. Después de 1 o 2 años de pandemia dura en que nos vimos obligados a estar encerrados. Totalmente. Doctor, y usted, bueno, al inicio de esta conversación mencionó las intolerancias alimentarias, ¿cierto? Sí. ¿Son lo mismo entonces las alergias que las intolerancias? No, Cata, son distintas. En la alergia alimentaria hay un mecanismo inmunológico, está el sistema inmune involucrado. O sea, hay un anticuerpo, hay un linfocito T, hay una célula inmunológica que somos capaces de identificar, ya sea en sangre o en los test de prick o parches, qué sé yo. Podemos identificar que el sistema inmune se activó en forma negativa frente a un alimento. En cambio, en la intolerancia no está el sistema inmunológico de por medio, ¿ya? Y se deben básicamente a problemas enzimáticos, a una inmadurez intestinal, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. O son transitorios, cuando un niño tiene un rotavirus y queda con intolerancia a la lactosa transitoria, después vuelve a tomar leche y no va a tener intolerancia. O sea, la intolerancia a la fructosa, que son niños que comen ciertas frutas que en la época escolar les da dolor de guatita, cólicos, diarrea, hinchazón, meteorismo. Intolerancia de repente a algunos alimentos que son conductores de algunos mediadores bioquímicos como la histamina, por ejemplo, el queso, el chocolate, el café. Son mediadores, son alimentos que tienen mucha histamina y que de repente pueden dar una intolerancia, y un adulto, un niño puede tener dolor de cabeza, dolor de guatita, diarrea, porque comió mucho chocolate o mucha cafeína o mucho queso, etc. Entonces son distintas, no está el sistema inmune involucrado, sino que son intolerancias enzimáticas o por componentes que traen los alimentos. Y después están las tóxicas, las intolerancias tóxicas, que son cuando me como un marisco o un pescado o un ceviche o algo que viene ya con una toxina por una bacteria en el alimento, mal cocinado.
Perfecto. Doctor, y con respecto, bueno, a las alergias alimentarias más comunes, las más frecuentes son las de la leche de vaca. ¿Cuáles otras también entran en este grupo de alimentos? Perfecto. La alergia más importante lejos es la proteína de leche de vaca, le sigue el huevo y el pescado. Y después en cuarto o quinto lugar, frutos secos, la soya, ¿cierto? También, pero la soya va como junto con la leche de vaca los primeros meses de vida. Ya. Pero en general eso, huevo, pescado, frutos secos, y en algunos niños hoy día estamos viendo alergias alimentarias transitorias al gluten, a los cítricos, bueno, a muchos alimentos, pero son los menos posibles. Ya, y los principales síntomas que tiene una alergia alimentaria, doctor, ¿cuáles pudiesen ser esos síntomas que tienen que alertar, ¿cierto?, para ir a consultar a un especialista? Perfecto, Cata. En general, la alergia alimentaria, hay que decir hoy día que, bueno, que la va a sospechar el pediatra, ¿cierto?, el doctor del niño, el doctor de cabecera, cuando tenga, desde la tercera semana de vida en adelante, deposiciones con mucosidad y sangre, o deposiciones con mucosidad y distensión abdominal, una guatita hinchada, Claro. o deposiciones con mucosidad y dolor de guatita, pero no el dolor clásico del cólico del lactante, que empieza también a la tercera semana, pero que es en la tarde-noche, ¿cierto? Que todos los que somos papás nos desvelan, o sea, no llora y no hay cómo calmarlo, y uno les da gotita, paseo y sigue llorando. Eso se llama cólico del lactante y eso es en la tarde-noche y se quita al tercer mes, máximo cuarto mes. No, yo me refiero a una guaguita sana, ¿cierto?, que empieza a llorar segunda, tercera semana de vida, a veces un poquito antes, pero lo más raro, y con dolor durante el día, Cata, un dolor que es cólico fuerte, o se queja, se retuerce para tirarse un peíto o para hacer caca, y que está quejándose todo el rato, con una guatita que le llama la atención a la mamá o al pediatra en el control del mes, y que después desarrolla deposiciones con moco y sangre, y que ahí pudiéramos uno sospechar, o bien comienza con un reflujo. Todas las guaguitas pueden tener reflujo, más de la mitad de las guaguitas pueden tener regurgitaciones o reflujo que también aparece en la segunda o tercera semana, pero cuando es un vómito explosivo asociado a dolor y tiene menos de un mes, bueno, siempre hay que avisarle al pediatra obviamente porque hay otras causas, no todo es alergia, pero ahí también pudiéramos estar frente al inicio de una alergia alimentaria. Entonces siempre estos síntomas, caca con sangre, quejido durante el día, distensión abdominal, vómito explosivo, rash cutáneo, más allá del séptimo día, hay que empezar a sospechar una probable alergia a la proteína de vaca y hay que consultar con su pediatra. Perfecto. Y usted, bueno, menciona que puede ser tercera semana de vida, Sí. pero también me imagino que se pudiese manifestar en etapas más avanzadas, Sí, o generalmente sí. las alergias alimentarias son El más promedio, de guagua, de recién nacido. Puede haber niños más grandes, Cata, pero en general siempre son lactantes menores de 6 meses. Es muy raro Perfecto. encontrar una alergia alimentaria que debuta a los 8 o 9 meses. Lo hemos visto. Ya. Habitualmente es porque están tomando leche materna, bien protegidos por el pecho, qué sé yo, y de repente tuvieron un virus o una bacteria, recibió antibiótico, le echó a perder la flora intestinal, justo la mamá salió, le tuvo que dar un relleno, una fórmula, y ahí ¡pum!, Claro. aparece y se detona la alergia alimentaria. Pero incluso en esos casos uno pregunta con la mamá, pregunta con los papás, y oye, pero tenía cólico, sí, se quejaba harto, ¿y cómo eran las cacas? Eran súper líquidas, tenía 5 meses y tenía cacas súper líquidas, mucosa, en circunstancias que aunque tomara pecho a esa edad ya debieran ser deposiciones con más formaditas. Entonces ahí uno, en general uno pregunta y hay algún índice que te pudo haber hecho sospechar que había una probable alergia. Pero en general el pic es como 2-3 meses más o menos de edad. 2-3 meses, y Por ahí. ¿hasta cuándo pueden durar? ¿Cuándo ya culminan? Bueno, empiezan a los 2-3 meses o 6 semanas por ahí. Es más o menos el 60%, 50-60% de los niños al año ya está curado de la alergia a la proteína de vaca. ¿Ya? Un 70% a los 2 años, un 85% a los 3 años y ya un 90% a los 4 años. ¿Ah? Ya. Yo diría esas son las cifras como del libro, pero yo diría que en mi experiencia yo creo que es un poquito más alta la cifra que se da de alta antes del año de la alergia, más que un 50% diría yo, sí.
Perfecto. ¿Y ese mismo porcentaje también aplica para otros tipos de alergia que no sean a la proteína de la leche de vaca? También puede ser para alergias como el huevo, obviamente Sí. eso ya en meses y en etapas más avanzadas. ¿Eso también tiene una duración más larga o A ver, no? la duración más larga que hemos visto los doctores, no solamente en nuestro país, sino que fuera también, es la alergia al maní, ¿ya? Ya, Y que en ciertos casos la más peligrosa también, sobre todo cuando el mecanismo de la alergia es inmediato, o sea, cuando el niño come maní y se hincha, y hay que andar con un inyector de epinefrina en el bolsillo, etcétera, o adrenalina, o corticoides, ¿cierto? Pero es rara en nuestro país también. En otros países, en Estados Unidos, es más frecuente y bueno, uno va a un restaurante, va a almorzar afuera y te preguntan, ¿tiene alergia alimentaria su hijo o usted? Todavía en nuestro país no preguntamos eso porque no tenemos tanta, pero en general al maní. El alergia al huevo, al comienzo, Cata, puede ser parte de una alergia alimentaria a la leche de vaca. Y que al comienzo puede que también la mamá diga que cuando come huevo le cae mal, pero eso claro. suele pasar también antes del sexto mes. Ya, ¿Ya? Y de hecho hoy día la alimentación complementaria es que ojalá no solamente el niño empiece a almorzar al sexto mes si está con lactancia exclusiva o un poquito antes, quinto mes si está con alimentación mixta o solo fórmula, sino que incorporemos los pediatras alimentos habitualmente alergénicos como el huevo, el pescado, ¿cierto? Antes de incluso mantequilla de maní, antes del sexto mes, quinto mes, más o menos, o sea, para que el sistema inmunológico vaya reconociendo estos alimentos y se vaya haciendo amigo y vaya haciendo tolerancia. Así es que no hay que tener miedo a incorporar, cuando el niño ya empieza a almorzar, ¿cierto?, en su papilla, alimentos que son clásicamente alergénicos como el huevo, el pescado y las legumbres también. doctor, usted bueno, ha mencionado, ¿cierto?, una serie de síntomas que son bastante notorios y a los que hay que estar alerta, ¿cierto?, como padres. Sí. Pero también quería consultarle si es que hay algún examen que detecte una alergia alimentaria o no. En general, Cata, es una pregunta controversial porque hay pocos exámenes para hacer y los papás siempre nos piden un poquitito más de acuciosidad, de seguridad en el diagnóstico. Uno tiene que decirles que no hay exámenes muy certeros todavía, estamos en investigación de eso. En general, pero hay por ejemplo, una ecografía abdominal hecha en una guaguita menor de 3 meses, de 6 meses, de 2 meses, a cualquier edad en que uno sospeche una alergia, nos puede ayudar porque va a haber inflamación del intestino, ¿ya? Y puede ayudar al pediatra a diagnosticarla, aunque no es un signo patognomónico, no es un signo 100% de alergia, pero nos va a ayudar. Porque si le tomo una ecografía a una bobita chiquitita de 3 meses y tiene una guatita distendida y tiene unas caquitas extrañas, probablemente sí puedo plantear una probable alergia alimentaria. Los test de hemorragias ocultas en general no están validados, o sea, no los pedimos estandarizadamente porque hay una población de niños que hay un grupo grande, no solamente en Chile, sino que en todos los países, que puede salir, yo le puedo pedir los test de hemorragia oculta y me puede salir positivo 1 de 2, de 3 y no tener alergia, sino que los tiene en forma normal. Y hay otros exámenes como calprotectina y otros exámenes que en general los no los pedimos en alergia alimentaria porque puede tener un niño una alergia alimentaria importante y tener un examen de calprotectina u otro marcador normal o viceversa, no tener tantos síntomas y tener una calprotectina elevada. Por lo tanto, no es un examen como clásico. Yo diría que en general después están los test de parches, que son también, hay grupos que sí los prefieren, otros que no. Depende de cada gastroenterólogo y cada centro médico, pero que también en algunas ocasiones sí nos son de ayuda para ayudarnos a ver qué alimentos, cómo seguir, cuando estamos muy perdidos, o la mamá nos relata que está comiendo muy poquitas cosas porque la guagua está reaccionando a prácticamente todo lo que come, o cuando ya le hacemos una papilla y empieza a reaccionar con caca con sangre, o diarrea, o vómito, y no sabemos si es la espinaca, la papa, la posta, etc. Entonces en esos casos también nos pudiera ayudar, en algunos casos, un test de cutáneo en ese caso puntual. Perfecto.
Doctor, ¿y existe alguno de este tipo de alergias de las que ya hemos conversado que pueda perdurar por más tiempo? ¿Eso es así con alguno de alguna alergia que se desencadene? Son muy raros. Yo diría que a los mariscos, al maní y al huevo, en casos ¿Ya? muy mariscos, maní y huevo, en casos muy contados. Cierto tipo de pescados también en algunos casos, pero yo diría que los mariscos crudos, eso, maní y el Ya. huevo en algunos casos, pero el alimento como clásico, el huevo dentro de todo lo que comemos, pero muy raro. Perfecto. Perfecto. Y ahora volviendo al tema de los síntomas, Valentina nos pregunta, nos llegó una consulta de cómo identificar entre la alergia a la proteína de la leche de vaca o inmadurez intestinal en una guagua de 1 mes con una lactancia mixta. ¿Son los mismos síntomas que describió anteriormente? Súper buena pregunta, Kate, gracias por la pregunta, Valentina. En general, yo en general trato de hablar de inmadurez intestinal los primeros 3 o 4 meses, porque si la guagua no tiene síntomas de alergia como importantes, por ejemplo, deposiciones con sangre, una eco con inflamación importante, vómitos explosivos, la carita llena de roncha, papá o mamá alérgico, yo creo que tal vez Valentina se refiere a eso con su guagua. Cuando no es tan categórico la alergia, se puede parecer a una inmadurez intestinal, sobre todo los primeros 3 meses. Si la guaguita Valentina tiene 1 mes y tiene dolor, cacas con moco, el pediatra o el gastro debiera plantear una probable alergia alimentaria, tal vez pedir la eco o no, y para diagnosticar a esta guaguita lo que uno hace es le suspende la leche, la soya. En mi caso yo suspendo leche, soya y huevo los primeros 4 semanas y o 2 meses dependiendo de la edad del niño, y al tercer mes trato de hacer una contraprueba con leche, con soya, con huevo a la mamá para ver si reaparecen los síntomas, porque como dice Valentina, muchos de estos niños al tercer mes la mamá vuelve a comer normal y el diagnóstico que le habíamos dicho de alergia ya no lo es. Y eso creemos que es un 25%, o sea, 1 de cada 4 guaguitas se sale del diagnóstico de la alergia alimentaria cuando hacemos esta contraprueba al tercer o cuarto mes. Así que por eso hablamos de esta inmadurez intestinal que dura más o menos los 3 a 4 primeros meses. Pero muchas veces el tratamiento es el mismo. Perfecto. El tratamiento, el pediatra le saca la leche, le saca la soya y la mamá nota que mejora. Entonces esa dieta hay que conversarlo con el pediatra o con el gastro, pero eventualmente hay que hacerla hasta el tercer, cuarto mes más o menos. Perfecto. Doctor, nos están llegando algunas preguntas, es súper claro, así que ahí Valentina tiene su respuesta. ¿Qué pasa si no se trata una alergia? Es una de las preguntas que nos llegan. También es muy buena pregunta. En general, recordemos que hay las mamás que nos están oyendo, los que somos papás de niños con alergia, yo personalmente de 2 niñitas con alergia alimentaria, que no sabía porque no estaba especializado todavía. La verdad que no pasa nada grave, ¿ya? No pasa nada grave. Pero conviene diagnosticar precozmente la alergia para evitar lo que llamamos la marcha alérgica. O sea, de que el niño parte con rinitis, ¿cierto? La nariz tapada, hace la alergia alimentaria, después empieza a estornudar, entra al jardín o a la guardería y hace rinitis, resfrío a repetición, asma. La verdad que conviene hacer el diagnóstico precoz de alergia alimentaria no solamente por los síntomas digestivos que ocasionan la alergia alimentaria, ¿cierto?, sino que también evitar que esto progrese hacia una rinitis, progrese hacia un asma, ¿ya? Pero en general, una alergia tratada, vamos a prevenir ese asma y además vamos a hacer que el niño se desarrolle psicológicamente y psicomotrizmente normal durante el primer año de vida. He visto también en la consulta, y por eso menciono esto, de grupos científicos o paracientíficos que comentan que una alergia alimentaria no tratada adecuadamente o no diagnosticada pudiese diagnosticar trastornos del desarrollo, incluso he oído que pueden llegar hasta autismo y eso. Eso, la verdad, no está comprobado científicamente, ¿ya? Yeah. Entonces, yo les digo a los papás siempre que no, porque si yo no trato a un niño con alergia alimentaria, no va a quedar autista,
no va a quedar Asperger, no va a quedar con trastorno del desarrollo. Lo que pasa es que, como decíamos al comienzo, Cata, de la entrevista, esos niños que tienen autismo, tienen trastornos del desarrollo, también tienen una microbiota intestinal alterada. ¿Por qué hago el hincapié? Porque en el fondo se nos puede pasar al pediatra, se le puede pasar una alergia. Bueno, cuando es una alergia alimentaria importante, no se nos va a pasar. Y vamos a ayudar a esa guaguita y a esos papás para que lo pasen mejor, para que esté bien y el bebé se mejore lo antes posible. Cuando hay alergias que son medias intolerancias, medias inmadurez intestinal, y se pasa ese diagnóstico, no va a pasar nada, no va a ocurrir ningún efecto adverso, Cata, ni va a quedar con ningún evento psicológico, psicomotriz en su guagua. Eso es lo que la ciencia hoy día puede respaldar, que es la información que yo manejo. Pero da para debates también este tema, así que pero por lo general no pasa nada. Doctor, yo creo que tiene que ver un poco con esto que conversábamos al inicio, ¿cierto? Que tiene que ver con que es un tema que es bastante reciente, no lleva tanto tiempo, no es algo que se arrastra hace muchos años. Entonces me imagino que hay muchos aspectos con respecto a este tema que están como todavía en una línea de investigación y que obviamente queda como camino por recorrer en ese ámbito, ¿no? Seguro. Yo creo que por eso, qué bueno que apuntas también a este tema, para que quede claro. Hay líneas de investigación que han visto que niños que tienen flora intestinal distinta, alterada, pueden ir hacia una piel atópica, hacia una alergia alimentaria, hacia un asma, y también en forma distinta ir hacia un trastorno del desarrollo, concretamente el autismo, pero son correlaciones, son vínculos entre microbiota intestinal alterada y una condición. No es que la alergia lleve, así como decíamos que la alergia puede llevar una rinitis, de la rinitis al asma, y pasando por la piel atópica, eso sí es una cadena que si uno no trata bien una alergia al comienzo puede marchar hacia esa asma, pero en el caso del niño con trastorno del desarrollo o autismo es otra cosa. Puede no tener alergia alimentaria, no tener nada de eso, y hemos visto que hay una correlación con una flora intestinal distinta. Y hay muchos trabajos muy bonitos en que con probióticos, prebióticos, muchos papás, o sea, muchos científicos en el mundo entero están tratando de mejorar el desarrollo psicológico de ese niño y lo cognitivo, mejorando su flora intestinal. Pero son también líneas de investigación, al menos que en nuestro país yo no conozco trabajos en ese caso. Perfecto. Doctor, bueno, y nos continúan llegando algunas preguntas que se las quiero hacer a continuación. Valesca, la pregunta que nos envía es si es posible que a una guagua se le incorporen alérgenos a la alimentación, si es posible que pueda reaccionar grave y pueda provocar un cierre de su vía respiratoria. Perfecto, gracias Valesca por la pregunta. Sí, es posible. Son las alergias que llamamos de inicio rápido, que sabemos que son reacciones alérgicas alimentarias mediadas por inmunoglobulina E, por IgE. Eso se puede demostrar ya sea en exámenes de sangre o en test cutáneos. Son las menos, afortunadamente, Valesca, son las alergias que menos vemos. Yo no he visto en mi carrera, he escuchado de casos de otros colegas en nuestro país, pero muy, muy esporádicos, a la leche de vaca, al huevo, al maní, niños más grandes, pero en general en lactantitos, en menores de 2 años, es muy, muy raro, es muy raro. Es muy raro. Ya. Doctor, ahí Valesca le da las gracias por gracias a ella por la pregunta. Acá un mensaje. Muchas gracias. Doctor, le hago una pregunta con respecto a estas alergias que son como que se detonan inmediatamente. ¿Una alergia alimentaria puede producir un shock anafiláctico? ¿Eso puede ocurrir o eso ya está descartado? Sí. Una alergia alimentaria puede provocar un shock anafiláctico, pero como comentaba, son las menos de las veces y Cata, no viene con la primera exposición al alimento. No es que yo le voy a dar, voy a dar huevo, no sé, a los 7 meses, que el pediatra yo mismo dije, y la mamá le va a dar huevo a la guagua a los 7 meses y le va a venir una alergia severa, no, porque afortunadamente son alergias que se van construyendo en el tiempo. Esta reacción anafiláctica que tú me comentas y que preguntaba Valesca también, se me olvidó comentarlo, pero viene después de una segunda, tercera o cuarta exposición al alimento. Así que afortunadamente no son con el primer contacto.
Perfecto, ya. Muy buena aclaración, doctor. Bueno, nos siguen llegando preguntas, así que le voy a hacer algunas que tenemos acá. ¿Ya? Patricia nos comenta que su guagua tiene solo diarrea y ha tenido estas deposiciones con moco, que fue lo que usted comentaba, ¿cierto?, hace algunos minutos, pero no tiene sangre, ¿no? Y tampoco tiene otro síntoma. ¿Pudiese ser una alergia? Obviamente hay que ver caso a caso, ¿no? Pero pudiese ser un signo de alerta, ¿no? Sí, gracias Patricia por la pregunta. Alergia. La verdad que va a depender de la edad también, Pati. No sé qué edad tiene tu guaguita, pero en general, si yo veo en la consulta, Pati, que va bien, el pediatra va viendo mes a mes, que sube bien de peso, de talla va bien, de desarrollo va bien, y tú, Pati, no le refieres a tu pediatra que está con molestias digestivas, con dolor de guata, hinchazón, tiene un reflujito normal o no lo tiene. Si no hay ningún otro evento, yo no planteo una alergia si me encuentro con un pañal con caca líquida al 5.º mes, al 4.º mes, al 6.º mes, porque en el fondo si no hay solamente caca, que quede súper claro, deposiciones líquidas o deposiciones con moco, por sí solo no es alergia alimentaria. Ya. Tengo que tener otros síntomas como dermatitis, reflujo patológico, una guatita muy hinchada, distensión, una ecografía con inflamación, dolor de guata que se queje. Ahí es distinto. Si tu hijo, Pati, tiene esos síntomas, aparte de la caca líquida, pregúntale al pediatra si podrían descartar la alergia. Pero si es solamente caca líquida y toma pecho, para mí no es alergia. Perfecto. Doctor, le voy a hacer otra pregunta de las muchas que nos han llegado. Ya. Hay harta inquietud con respecto a este tema. Pero está bien ahí, ¿me escucha siempre bien? Se me caen los audífonos. Ya. Ahí Patricia nos da las gracias también por su respuesta. Doctor, Carlita nos pregunta, cuando mi guagua come algo, le salen llagas en sus genitales. ¿Eso pudiese ser un signo de alerta con respecto a una alergia alimentaria? Yo diría que sí, Carla. Yo diría que sí. Sí, porque me ha tocado verlo y uno lo ve cuando, no sé, pues uno están comiendo y de repente incorpora un alimento nuevo, o la mamá está dando papa y incorporó un alimento nuevo en su dieta, o sospecha que es, no sé, la leche o algún alimento, y se le pone el potito rojo, los genitales. Sí, para mí es una manifestación de alergia alimentaria cutánea. Sí, así que hay que tratar de identificar ahí qué es lo que es, aunque no tenga diarrea, pero habitualmente son cacas bien líquidas, bien ácidas. Entonces, no solamente el potito rojo, sino que eso más una caca ácida. Entonces hay que tratar de descartar la alergia ahí con el pediatra, sí, o con el gastroenterólogo, o el inmunólogo, claro, o el nutriólogo. Sí. O el nutriólogo. Distintos especialistas vemos este tema. Eso mismo le iba a comentar, que este tipo de alergia, ¿cierto?, es tratada generalmente por un equipo multidisciplinario, ¿no? Multidisciplinario, sí. Lo puede tratar el pediatra, pero en general cuando ya es una alergia alimentaria múltiple o pasa ya del 6.º mes, qué sé yo, o persiste sintomática a pesar de una dieta de eliminación de la mamá, en general conviene consultar con algún inmunólogo o gastroenterólogo infantil. Claro que sí. Son múltiples. También nutricionista. Hay nutricionistas infantiles muy buenos en nuestro país que trabajan codo a codo con el pediatra y con el gastro o el inmunólogo, y que se saben al dedillo todos los alimentos, qué le provoca alergia, cuáles son las familias con más chance de provocar alergia, así que son de gran ayuda para los papás y para nosotros los médicos también. Excelente, doctor. Le voy a seguir haciendo algunas preguntas de las muchas que nos han llegado. Lilian nos pregunta, ¿a qué edad se realiza el test cutáneo en guaguas? Buena pregunta. Si uno le pregunta en inmunólogo, va a decir a cualquier edad. Porque ahí tenemos... Ahora, yo como gastroenterólogo los pido desde el 6.º mes en adelante. Ya. Cuando ya sé que la respuesta inmune de esa guaguita ya no va a ser prestada por la placenta, cuya inmunidad dura hasta el 6.º mes más o menos, sino que ya son anticuerpos que el mismo niño empieza a formar. Y lo pido en ciertos casos, como te contaba Cata hace un rato atrás, cuando la guaguita ya está comiendo su papilla y persisten los síntomas y no sé qué es, si es la posta o es la papa, o fue el arroz o fue el trigo. Entonces ahí pido un test cutáneo, un prick y un patch test, para evaluar qué alimento le puede estar cayendo mal. Insisto, no tienen muy buena fama porque son
son exámenes que tienen un rendimiento cercano a un 50%. Pero bueno, algo es algo y nos ayuda a los papás y al médico a elegir o sacar, tiene un buen valor predictivo positivo. O sea, si hago un test y me aparece un positivo, 2 cruces a la papa, bueno, le voy a sacar la papa, obvio. Pero si me aparece, no sé, negativo y negativo a la espinaca, no puedo decir que no tiene alergia a la espinaca. Ahí tengo que ir haciendo ensayo y error. Un alimento nuevo cada 4 días. Pero si me sale algo positivo, ya me va a ayudar y lo puedo excluir. Claro que sí. Doctor, yo sé que ya lo ha comentado durante esta conversación, ¿cierto? Los síntomas a los que hay que estar alertos como papás, pero me gustaría que lo volviera a comentar, porque hay muchas personas que se han ido sumando a lo largo de esta transmisión y quizás se perdieron esa parte tan importante del momento en que hay que acudir a un especialista. ¿Cuál es ese momento y consejos que usted también le daría a los padres para que tengan que estar atentos y tengan que estar alertas para poder consultar a un doctor? Perfecto, Cata. En general, mi recomendación, Cata, para las mamás es que confíen siempre 100% en su pediatra. En su pediatra, porque a veces, con toda razón, pueden buscar distintas opiniones, pero que hagan una buena relación médica con su doctor, ¿ya? Y que por lo tanto le pregunten a él en los controles o entre medio de los controles si están sospechando las mamás. Yo confío en estos 20 y tantos años pediatras mucho en el instinto que tiene la mujer, la mamá, ¿cierto? Sí. Viene como con un chip natural para poder diagnosticar. Claro, maravilloso. Sí. Entonces, cuando una mamá, ¿cierto, Cata, sospecha que algo le está pasando a su guagua porque llora en un horario distinto a la tarde, en la mañana, al mediodía, a las 2 de la tarde, tiene más de 3 semanas, o incluso si parte antes, ¿ya? Llora, no sé, tiene 10 días la guaguita y está llorando a las 12 del día y se retuerce, o tiene la guatita muy hinchada, o hace una caca extraña con pintas de sangre, que le pregunta al pediatra, no espere el control del mes, adelante el control, llámelo o escríbale para preguntarle qué puede ser para que lo pueda ver, ¿ya? Por otro lado, si comienza con un vómito, bueno, todas las guaguitas tienen más de la mitad, como comentábamos, regurgitaciones, o se le devuelve la leche, pero si comienza con vómito explosivo, o a llorar cuando vomita, o a poner caras de acidez cuando está tomando papa, o se desteta y pelea con el pecho, también que le pregunte al pediatra, porque vamos a estar frente a un reflujo, ¿ya? Reflujo que muchas veces hay que tratar, pero muchas veces detrás de ese reflujo, en vez de tratar, hay que descartar una alergia a la proteína de leche de vaca, de acuerdo a las últimas pautas. Entonces, sí, que le comenta al pediatra, cuando pasado el primer mes o segundo mes, el pañal sale con caquita en la madrugada, deposiciones, una guagua que hace caca a las 3, 4 de la mañana, después del segundo, tercer mes, no va a ser tan normal. Durante el día sí, pero en la noche, aunque tome papa, pecho, no debiese hacer caca. Entonces, cuando empieza a tener cacas como con moco, muy líquida, pasado el tercer mes y de noche, también que le pregunte al doctor. Perfecto, doctor. Muy, muy claras estas recomendaciones. ¿Y algún mensaje final que quiera comentarle a todos los que nos están viendo para que podamos ya ir cerrando esta transmisión que ha estado muy interesante? La verdad es que nos han llegado un montón de preguntas, así que les agradecemos también a todos los que nos han enviado sus preguntas, sus inquietudes y que el doctor ha tenido la amabilidad de contestar. Sí, gracias, Cata, por la oportunidad, y a la universidad y a las mamás que nos han oído y visto hoy día. Mi recomendación es que aprovechen y gocen la lactancia materna, que busquen el apoyo en sus parientes, en su pareja, ¿ya? Que duerman, que descansen, que si están con el ánimo no muy bueno, al primer mes, al segundo mes, le pregunta a su ginecólogo o al pediatra, porque muchas veces también podemos ver más negro, todo más gris, ¿ya? Y no estamos frente a una alergia o un cólico patológico, sino que es normal, pero uno lo puede estar viendo un poquito más puede estar medio bajoneado. Entonces que pregunte eso, de cómo está el ánimo, que lo transparente al doctor o doctora que es su doctor. Eso, que salga, que camine, que salga a pasear en esta época con su guagua, con fular,
que haga mucho apego, que no lo bañe tanto, y nada, que haga la vida lo más normal posible, y que le recuerde al pediatra o al ginecólogo, en el caso nada más, si va a recibir antibióticos por algún motivo, los primeros 3 años de vida de su guagüita, que recuerde pedirle a su doctor el cuidado de la flora intestinal con algún probiótico o prebiótico. Esa sería como la recomendación, y que confíe en su doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, no puedo cerrar este live sin decirle todos los mensajes que nos han llegado. Paula nos dice, qué privilegio tenerlo, doctor, lo amamos. Nos han llegado otros mensajes de Jan Quesada, gracias doctor por la labor que ha hecho por mi Dieguito. Hay otro mensaje también de gracias doctor por todo lo que hace por nosotros. Me voy a poner colorado. Además de ser... Han llegado muchos comentarios positivos para usted, muchos. Gracias, y lo que acá necesiten también las Paula, mamás, sí, de todas maneras, bueno, acá también nos preguntaron por su nombre. El doctor es Luis Andrés Vives, él es gastroenterólogo pediátrico, así que lo pueden ubicar acá en la clínica. Acá en la clínica, también sí. nos han llegado, nos han llegado también algunos otros comentarios de gracias por todo lo que hace por nosotros, además de ser un excelente doctor, es un gran ser humano, así que nos han llegado muchos comentarios para usted que no puedo dejar de comentarlo. Oye, yo soy bien llorón, así que me están emocionando, así que gracias a Paula y a todas las mamás. Muchas gracias, de verdad. Sí, no, doctor, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy día en este tema que es muy interesante. Doctor, de verdad que muchas gracias. Ha sido muy claro, ha respondido, gracias a usted, ha respondido todas las dudas, de verdad que ha sido un excelente live y le agradezco entonces el tiempo, su buena disposición. Gracias a ti, a la universidad y a todas las mamás. Un beso grande. Muchas gracias. Igualmente para usted, doctor. Gracias a todos los que nos vieron hoy día y hasta la próxima. Que estén bien. Gracias, nos Adiós. vemos. Chao, chao. Adiós, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.